En esta presentación vamos nosotros a hablar un rato sobre el bamboleo de los edificios en el momento de sismos. O sea, el rocking de los elementos estructurales, el rocking o bamboleo de los elementos estructurales durante un terremoto. Un terremoto trata de voltear el edificio. Y el edificio trata de girar sobre un punto de apoyo externo. La cimentación puede terminar fallando por dos razones. Primero, que se voltee totalmente, situación que no es muy frecuente, o que ocurra un bamboleo y que ese bamboleo genere una falla de capacidad de soporte en uno de los lados de la edificación o en los dos lados, en tal forma que se desplaza el terreno, falla de capacidad de soporte por lo que se llama en ingeniería el rocking, el bamboleo de las construcciones. Un cuerpo rígido tiene una respuesta de volteo a una fuerza sísmica. Es una fuerza de volteo, pero al mismo tiempo viene una fuerza en sentido contrario. Entonces, las fuerzas de volteo lo que hacen es, como la fuerza viene en una dirección, pero no enseguida viene en la otra dirección, la fuerza sísmica actúa en esta forma, va y viene, eso genera el efecto de bamboleo. De acuerdo a la aceleración, el bamboleo tiene ciertas características y el efecto del edificio, de la forma, altura y ancho del edificio o altura y ancho de la cimentación, en el caso, por ejemplo, del bamboleo de la pila de un puente. La pila de puente se bambolea en forma similar a como se puede bambolear un edificio. Dependen del edificio y dependen de la aceleración del sismo. Igualmente es muy importante el periodo de duración. Periodo corto o periodo largo, de acuerdo a las características de la edificación, es diferente el efecto de un periodo o el otro sobre la edificación respectiva. En ese bamboleo se genera una sobrepresión en un lado del edificio. Esa sobrepresión a veces se supone que es trapezoidal o triangular, pero eventualmente usted la puede modelar como una presión uniforme de gran magnitud en un extremo, en un determinado ancho de la edificación en su extensión. Entonces, ¿qué pasa? La deformación elástica del suelo por capacidad de soporte. ¿Cuál es la deformación elástica? El suelo trata de comprimirse al generarse el bamboleo, o sea, al irse el edificio hacia un lado o hacia el otro lado, genera unas sobrepresiones. Esas sobrepresiones generan desplazamiento elástico o plástico y se debe diferenciar el desplazamiento elástico de la falla ya por capacidad de soporte. Cuando hay falla de capacidad de soporte ya se genera un desplazamiento de la masa de suelo, como se observa en la fotografía. En la izquierda, en el diagrama, en la izquierda vemos la deformación elástica, en la derecha vemos deformación elástica más falla por capacidad de soporte. El caso más grave se presenta cuando el esfuerzo lateral en el rocking afecta la capacidad de soporte sísmica, la capacidad de soporte dinámica de la cimentación sobre ese suelo. Se puede modelar
como una deformación elástica, conociendo el modo de elasticidad del suelo. O sea, si usted conoce la velocidad de onda de cortante en un ensayo de onda sísmica, en un ensayo downhole, en un ensayo de refracción sísmica, en un ensayo MASW, si usted tiene la velocidad de onda de cortante del suelo, puede obtener el módulo de elasticidad del suelo. Y conociendo el módulo de elasticidad del suelo, usted puede modelar con elementos finitos el comportamiento de la cimentación y definir el área de contacto donde se genera esa compresión y esas deformaciones del suelo en el momento del bamboleo, en el momento del rocking. La inclinación de los edificios aparentemente está relacionada con el aumento de presión de contacto hacia un lado. Al aumentar la presión de contacto hacia un lado, se genera deformación hacia ese lado y el edificio termina volteándose. Eventualmente esa presión puede ser mayor que la capacidad de soporte y en ese momento se presenta falla por capacidad de soporte. Se puede suponer uniforme, se puede suponer trapezoidal. Se asimila a una carga excéntrica, o sea, a una excentricidad del edificio momentánea, dinámica, por acción de las vibraciones relacionadas con el terremoto. El aumento de la excentricidad, el momento de volteo, el valor de la presión, dependen de el sismo, magnitud del sismo, contenido frecuencial del sismo, y también de la relación de la edificación. O sea, la respuesta inercial de la estructura. La estructura trata de responder inicialmente y esa respuesta inercial depende mucho de la altura de la edificación. Unos edificios muy altos y de poco ancho pueden presentar problemas de bamboleo, problemas de rocking en el caso de terremotos. Los edificios muy esbeltos, altura sobre ancho mayor de 2.5, son los edificios más vulnerables. O sea, debemos analizar la vulnerabilidad de ese edificio al bamboleo. Los edificios muy esbeltos, H sobre B mayor de 2.5, son los más vulnerables y los que más daño han tenido de volteo en el momento de sismos. Las estructuras anchas se comportan mejor, aunque el suelo trata de desplazarse lateralmente y se pueden generar agrietamientos en el edificio, en las esquinas si la cimentación o la estructura no son muy rígidas. Hay deformación lateral por el rocking, pero un edificio muy ancho tiene un efecto de rocking significativamente menor que un edificio esbelto. En las estructuras esbeltas se trata de generar falla por capacidad de soporte en el borde de la cimentación. Es muy importante que no construyamos esas edificaciones súper altas a menos que tengamos varios sótanos para empotrar el edificio hasta un suelo mucho más competente y se genere un efecto de disminución del rocking. Las pilas de puentes son muy vulnerables al rocking. Son estructuras esbeltas en las cuales se genera aumento de esfuerzos y posible falla por capacidad de soporte y falla también por densificación del material. A veces lo que se hace es que el edificio termina o la cimentación de la pila del puente termina golpeando en forma repetitiva durante varios minutos el suelo y generar también asentamientos laterales del suelo. Entonces, el rocking, ¿cómo se puede resolver?
con cimientos anchos y con pilotes y con sótanos. Pues la construcción de pilotes puede mejorar el comportamiento al rocking de una edificación. La falla es progresiva. Si el área de cimentación es angosta, el efecto de la carga sísmica excéntrica causa concentración de esfuerzos sobre una pequeña área del cimiento. Si esa presión sobre esa esquina del cimiento excede el límite de la capacidad de soporte del suelo, capacidad de soporte sísmica, considerando los efectos de la presión de poros y la disminución de resistencia del suelo por efecto del sismo, se presenta inclinación de la edificación. Al iniciarse la inclinación, el área de aplicación de los refuerzos disminuye. O sea, a medida que se va inclinando, aumenta el proceso de inclinación y ocurre un proceso de falla progresiva, la cual puede llegar al colapso, al volteo total de la cimentación y con el edificio el momento del sismo. Edificaciones de H sobre B mayor de 2.5 son muy vulnerables a este efecto. ¿Cómo se puede analizar? En ingeniería se analiza con elementos finitos. Usted coloca en el programa de elementos finitos el perfil de suelo con sus propiedades estáticas y dinámicas, especialmente el módulo de elasticidad del suelo, el cual se obtiene del ensayo de velocidad de onda descortante, coloca las propiedades de los suelos y le coloca el sismo. Y al colocar la divulgación del sismo, a medida que pasan los segundos del terremoto, se va generando la deformación del suelo, la cual se puede ver muy bien con los elementos finitos. Y ocurre, o puede ocurrir, el volteo de la edificación. Son muchos los casos en la literatura geotécnica de fallas de edificaciones por rocking, por volteo relacionado con temas de asentamientos elásticos y capacidad de soporte en el borde de la cimentación del edificio. Si este edificio hubiera tenido sótanos, no hubiera ocurrido esto. Esa es una conclusión de un estudio que se hizo sobre esta edificación. Si hubiera tenido sótanos, no se hubiera inclinado el edificio. Los pilotes son una forma de resolver el problema de rocking, pero los pilotes deben estar muy bien unidos a la cimentación para que no se desprenda la cimentación de los pilotes. Además, los pilotes deben tener muy buen refuerzo longitudinal y muy buen refuerzo de cortante para evitar que en ese esfuerzo, esa gran fuerza del volteo del rocking en el momento del sismo, termine rompiendo los pilotes y al romperse los pilotes, falle la edificación con pilotes. Algunos casos se han presentado de que con pilotes se han presentado, han ocurrido fallas en las cimentaciones, como en este caso. Falla de cimentación por rocking, por volteo, en zapatas apoyadas sobre pilotes. Los pilotes no tenían refuerzo suficiente
o longitud suficiente y fueron extraídos o rotos por efecto del bamboleo o rocking en la construcción. Un caso muy importante. La esbeltez del edificio, y si no tiene sótanos o no tiene pilotes que controlen ese bamboleo, se puede generar un problema delicado. Y son muchos los casos de falla de edificios por bamboleo o rocking, inclinación de las edificaciones. Debemos tener en cuenta en el diseño arquitectónico, en el diseño estructural, la posibilidad de que se pueda generar rocking, que se pueda generar procesos de volteo o de bamboleo de las edificaciones. Es un elemento muy importante para tener en cuenta en el diseño sismo resistente de construcciones.